capítulo 7 para poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lucas 7. Versículo 1, puestos de pie, por favor, vamos a leer de una forma antifonal, alternada. Quien les habla, lee los versículos impares y de ahí leemos el versículo par, ustedes con quien les habla. Vamos a dar lectura hasta el versículo 10. 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Todos leemos el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos muestras por medio de tu palabra grandes cosas, grandes maravillas que tú hiciste, grandes ejemplos que cada uno de nosotros debemos entender. Señor, ahora en esta noche te pido que nos des la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo, Señor, para poder entender y comprender este mensaje que tú nos traes, rogándote y orando siempre en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermano, qué importante es que nosotros seamos ganadores de almas. Hermanos, si nosotros no cumplimos el llamado de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Hermano, Mateo 28 nos dice algo muy importante que a veces no entendemos y que nosotros debemos seguir lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Nos dice Mateo 28:18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dando el poder de Dios y el poder que Él tenía sobre toda la humanidad. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, hermanos. Acá vemos un llamado de Dios. Nos está diciendo: id. Hermano, qué importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Si yo le digo a Gianfranco, ustedes conocen a Gianfranco, anda a comprar y por favor no te olvides de traerme repelente para los mosquitos, ¿sí? Amén, ¿no, pastor? Amén, ¿no? Entonces Gianfranco se va y Gianfranco, hermanos, ustedes no saben, tiene muchas anécdotas. Va con la bicicleta y luego regresa y no me trae repelente en spray, me trae rondana, le decimos rondana o espiral. Y yo le dije: Gianfranco, te mandé a que me traigas ¿qué? Spray para los mosquitos. ¿Y tu bicicleta, Gianfranco? Pasaron 10 horas y la bicicleta la había olvidado en la farmacia. Hermano, si yo le digo algo a mi hijo que haga y no lo hace, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Hermanos, si aquí vemos que Dios, el Señor Jesucristo, está hablando a la iglesia, a la humanidad, y le dice: por tanto, id
y haced discípulos, y nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión, sino le llamamos la gran omisión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo, hermanos. Y la desobediencia para Dios no es sagrado. Y por eso debemos entender que haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos entendido muy bien lo que Dios quiere que hagamos. El día sábado salimos con un grupo de hermanos aquí en la iglesia a ganar almas. Qué importante que esta iglesia sea ganadora de almas. Allá en Oxapampa, pastor, no hay edificios. Hemos estado subiendo escaleras y escaleras y ya me duelen las piernas, pastor. No, pero hermanos, es importante obedecer el llamado de Dios, lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Hermano, cuando la obra que iniciamos en un distrito que quizás le cause gracia el nombre, en el distrito de Chorrillos, la empezamos en el año 2012. Hermanos, la obra empezó de cero. Salíamos a ganar almas, salíamos a testificar. Poco a poco Dios comenzó a añadir a los que eran de ser salvos. Hermano, empezamos en un espacio muy pequeño, como de 60 metros cuadrados. Era, creo que de aquí de la pared hasta donde está esa cámara. Hasta ahí nomás, hermano. Algo tan pequeño que, pastor, nosotros teníamos que salir a testificar en las banquetas, ¿no? Allá en Perú le llamamos en la vereda. Ahí ganábamos las almas que iban a visitarnos. Todos los días el Señor añadía quién iba o ha de ser salvos. A los 4 meses tuvimos que alquilar una propiedad igual casi de este tamaño, porque Dios comenzaba a añadir a aquellos que han de ser salvos. Hermano, qué importante es que nosotros obedezcamos el llamado de Dios. ¿Qué es necesario, hermano, para que nosotros podamos alcanzar al mundo? ¿Qué es necesario para que nosotros podamos alcanzar al mundo? En la lectura que pudimos dar de Lucas capítulo 7, podemos entender la vida de un centurión. Hermano, el centurión era un soldado de alto rango, lo que hoy en día llamamos en mi país capitán. Era un capitán encargado de 100 personas. Centurión viene de la palabra centum, centena, de 100. Él estaba encargado de 100 soldados. Esto era en la ciudad de Capernaum, una ciudad muy cerca del lago de Genezaret. Hermano, y vemos aquí qué es lo que estaba sucediendo. Dice que el siervo de este centurión, quien quería mucho. Hermano, pero tenemos que entender algo muy importante. ¿Qué es necesario para alcanzar al mundo? Lo que es necesario para alcanzar al mundo es que nosotros tenemos que tener compasión, hermanos. Si nosotros no tenemos compasión, está de más de lo que estamos haciendo. Mira el versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien ¿qué? Quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Hermano, aquí vemos a un personaje, el siervo. Hermano, cuando nosotros entendemos de la palabra siervo, mejor dicho, esclavo, ¿no? Por ejemplo, el pastor es un esclavo de Dios. Hermano, el pastor es un siervo, un esclavo de Dios que está aquí para atenderlos a ustedes, para ser guía de ustedes, pero no que para que ustedes le sirvan, no, para que Él sirva. Hermano, este siervo, los siervos en esa época, en ese entonces, no tenían derecho a nada, a nada. Un animal tenía más derecho que un esclavo. Incluso los siervos muchas veces eran los prisioneros de guerra, ¿no? De los países conquistados. Y vemos aquí que este centurión tenía un siervo. Pero miren, hermano, en la compasión que tenía este hombre. Dice que él quería mucho. Hermano, algo muy extraño vemos en este personaje. Algo muy extraño que vemos en este hombre que tenía compasión. Algo muy importante para que nosotros podamos alcanzar el mundo es que necesitamos tener compasión por esta gente, hermanos. Hermano,
lo que nosotros a veces no hacemos, o lo contrario a la compasión, es el orgullo. El orgullo que nos mueve a hacer algo por nosotros mismos. El egoísmo. Ego viene de yo. Hermano, esa es la enemistad que nosotros vamos a tener con Dios para hacer la obra a que Dios nos ha llamado a hacer. Si vamos a alcanzar un mundo sin Cristo, necesitamos compasión por la gente perdida, hermano. Así es, hermano. Pero ¿qué es compasión? ¿Qué entendemos por la compasión? Compasión no es ver unos videos de niños en el África que no tienen que beber, que no tienen agua, que niños que están muriendo de hambre. Esto no es compasión. Hermano, compasión es el dolor de otro en tu corazón que te mueve a hacer algo por él. Esto es compasión, hermano. A veces nosotros no tenemos compasión. En una oportunidad estábamos con mi esposa yendo por la calle, estábamos en la montaña, en Tarma, una ciudad, para ir a Oxapampa, a 3.200 metros, y estábamos caminando por la plaza de armas y vimos un anciano que estaba de esta forma, hermanos. Ustedes saben qué enfermedad tenía. El mal del Parkinson, hermano. Entonces, como que yo lo vi, me seguí de largo y Dios puso compasión en mi corazón. Hermano, no puedo tener la vista ciega a lo que mucha gente está viviendo o pasando. Me acerqué a él, me senté con él y nos pusimos a conversar. Él se llamaba Aurelio y tenía 90 años. Él vivía en el norte del Perú y hace 85 años su padre lo llevó a esta zona. Era misionero, pero un misionero sin Cristo, era misionero adventista. Hermano, conversé con él y lo invitamos a comer. Lo llevamos a comer. Me di tiempo porque fui movido a compasión por este hombre. No tenía hijos, no tenía a nadie quien le pudiera apoyar, hermanos. Un hombre de 90 años, hermano, es un bebé. Y lo veías por la calle deambulando y con la enfermedad que lo tenía esclavo. Hermano, nosotros, si no tenemos compasión, no vamos a hacer nada a lo que Dios ha llamado a hacer. Hermano, el pastor Luis Ramos, que ustedes conocen, él contó que un misionero a Tailandia, porque él viajó a Perú dando una conferencia también de misiones, dice que había un misionero llamado Tommy Tillman, que este hombre había ganado mucha gente en Bangkok y tenía el ministerio hacia los leprosos, el mundo leproso, hermanos. Ustedes conocen la lepra, han escuchado de la lepra. Es una enfermedad que no tiene cura, que la piel se comienza a caer y comienzan a ponerse vendajes como diciendo que no te caigas bien. Hermano, dice que este hombre vio a un mendigo leproso que él estaba pidiendo limosnas y la gente que él no le hacía caso, él le vituperaba y le decía groserías y media. Dice que este misionero agarra, se acerca y le da una ofrenda, ¿no? Y le dice, Cristo te ama y yo también. ¿Cristo me ama? ¿Tú qué sabes de amor? ¿Y quién sabe Dios? ¿Qué sabe Dios del amor? Mi familia, mi gente, mis hijos, todos me han abandonado. Yo no conozco del amor. Y dice que se quedó muy sorprendido de lo que este hombre estaba haciendo. Y se quedó y esperó toda la tarde. Y ya al anochecer le dijo, vamos, te acompaño a tu casa. Y cuenta el pastor Ramos que se fue a un lugar muy recóndito, a un lugar de tierra con mucha humedad, a una chocita, jacalito, creo que le llaman jacalito, dijo, ¿no? Bueno, estoy aprendiendo idioma mexicano, pastor, ¿no? A un jacalito, y dice que abre la puerta y solamente había una mesa y un petate en el piso, o un tapete, de paja, ahí en el piso, y le dice, échate a dormir. Y dice que los dos se echaron a dormir.
Al día siguiente se levantaron y el leproso se sienta en la mesa en un extremo y había una batea con arroz. En el Asia comen mucho arroz, hermano. Y dice que agarró y con la mano con lepra comenzó a meterla y a servir el arroz en 2 platos, ¿no? Y le alcanzó el plato para que comiera el misionero, ¿no? A ver, misionero Barak come del plato de un leproso. Hermano, si me hubiera dado el plato del leproso, yo hubiera hecho lo siguiente. Primero, hubieran escuchado eso, ¿no? Hermano, estamos hablando de un leproso. Estamos hablando de una enfermedad terminal. Estamos hablando de una enfermedad que se cae la piel. Quizás habría servido arroz con carne, quién sabe, ¿no? Pero hermanos, es lepra, ¿no? Entonces dice que el misionero lo único que hizo fue mirar el plato, lo miró al leproso y comenzó a comer. Allá no usan cubiertos, y con la mano. Y dice que el leproso se le acercó y le dijo: ahora sí sé que tú me amas. Hermano, este misionero fue llenado a compasión. Y el misionero le dijo: y yo sé quién te ama aún más que yo. Hermano, le pudo testificar para Cristo y lo ganó para Cristo. Hermano, qué importante es el testimonio que nosotros podemos hacer llenándonos de compasión. ¿Qué es necesario para ganar el mundo? Es necesario tener compasión, hermanos, por la gente que está padeciendo, por la gente que está muriendo de hambre, por la gente que está muriendo sin Cristo. Hoy en la mañana pudimos ver más de 7.500 millones de habitantes, hermano. Y muchos de ellos no conocen de Cristo. Creo que es el 20% que solamente conoce de Cristo. Hermano, esto es terrible. Esta gente, ¿a dónde se está yendo? Como describió en la mañana el pastor, ¿no? Que pongas alumbre allí y toques. Yo también describo de la forma siguiente, ¿no? ¿Tú alguna vez has estado planchando o has estado cosiendo? ¿Te has hincado? Sí, ¿cuál fue tu reacción? Inmediata. Hermanos, el infierno es un lugar real, hermanos. Es un lugar donde van a padecer con dolor, con tristezas. Y dice la Biblia, es un crujir de dientes. Hermano, esto es tormentoso llegar a este sitio, y mucha gente está llegando porque nosotros no somos movidos a tener compasión, hermanos. Tenemos que tener compasión. Y dice que este hombre amaba a su siervo, un hombre sin esperanza, un hombre sin ganas de vivir, un hombre que su destino era la muerte. Pero tenía amor por su jefe, tenía amor por el dueño que había pagado seguro monedas para poder obtener de esta persona. Tenía amor. Hermano, estamos hablando de un centurión, estamos hablando de un romano, estamos hablando de un extranjero, y entre el romano y el judío no se podían ver. No se podían ver. ¿Por qué? Porque el romano estaba oprimiendo a los judíos. Roma estaba abusando de los judíos, y allí vemos lo contrario. No vemos a un centurión arrogante, no vemos a un centurión que no miraba ni siquiera a la gente. Vemos a un centurión lleno de compasión, hermanos. Quería mucho a su siervo, lo amaba. Y dice que este hombre estaba enfermo y a punto de morir. Pero vemos aquí que cuando el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vemos aquí, hermano, otra verdad del centurión. Vemos aquí que estaba rogándole. Y hermanos, dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Hermano, qué precioso habrá sido. Cuántas maravillas habrá escuchado
el centurión: oh, los ciegos pueden ver, oh, los cojos están corriendo, oh, el mudo está hablando, está cantando alabanzas a Dios. Todas estas cosas habían sido escuchadas por el centurión, hermano, porque todas estas maravillas estaba haciendo Cristo cuando vino a la tierra. Dice que el judío pide señales, mas el griego, ¿qué pide? Sabiduría. Hermano, entonces Jesús comenzó a hacer milagros. Vino para estar con los enfermos, sanaba a los leprosos, sanaba a la gente que estaba padeciendo dolor, tristeza, y todas estas cosas habían sido escuchadas y captadas por el centurión. Un hombre que no tenía necesidad de nada, un hombre que estaba viviendo en paz, un hombre que tenía capacidad para ordenar a mucha gente. Pero este hombre tenía compasión. Y dice que él oyó de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos. La Biblia nos enseña, nos habla en el libro de Timoteo, nos habla con respecto a quiénes eran los ancianos. Los ancianos era el mismo título que un pastor o un obispo o los líderes de la iglesia. Y hermano, acá estamos viendo que envió unos ancianos de los judíos. Y sin embargo los ancianos le hicieron caso al centurión. ¡Wow! ¿Qué tal centurión? La Biblia no describe el nombre, pero vemos que este hombre habrá tenido amor por la gente, que lo respetaban, que los mismos ancianos estaban obedeciéndoles. Y dice que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué vamos a necesitar para alcanzar el mundo? Necesitamos rogar, necesitamos orar. Y es importante, hermanos, si nosotros no estamos orando, no vamos a hacer nada. Nada, hermanos. Cuán importantes las oraciones de cada uno de ustedes. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: exhorto, o sea, animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Cuán necesario es que estemos orando, hermanos. Yo sé que muchos están orando por sus familias, pero te hago una pregunta: ¿estás orando por Bangladesh? ¿Estás orando por Irak? ¿Estás orando por la India? ¿Estás orando por Kenia? ¿Estás orando por Australia? ¿Estás orando por esos países? Hermano, qué necesario. La Biblia nos enseña que oremos por todos los hombres, por los reyes. ¿Estás orando por tu presidente? ¿Estás orando por tus ministros? ¿Estamos orando por nuestros congresistas? ¿O manejan senadores y diputados? ¿Por los senadores, por los diputados, por los alcaldes? Cuán importante, hermano, que estemos orando. Acá la Biblia nos enseña por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Están orando por su pastor? Hermano, qué importante, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora nos va a dar la razón. El versículo 3 nos da la razón, dice: porque esto es bueno. Hermano, ¿queremos hacer algo bueno? Ora, hermanos. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y mira lo que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos, dice, ¿no? Una palabra muy sabia me dijeron, ¿no? Cuando dice todos, ¿qué significa? Todos, ¿no? Así es, no dice todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, qué importante que nosotros estemos orando. ¿Vamos a alcanzar al mundo? Sí, orando, hermanos. ¿Vamos a alcanzar a los perdidos? Sí. ¿Cómo? Orando, hermano. Y dice la palabra de Dios que esto es necesario y agradable para Él, nuestro Señor, que estemos orando. Aquí vemos al centurión
que estaba orando, hermanos, rogándoles para que viniese y salvase y sanase, a su siervo. ¿Qué vamos a necesitar para alcanzar el mundo, hermanos? Es necesario amar a la gente perdida. Hermano, yo te cuento, mis hijos pudieron llegar. En el mes de mayo estuvieron en Perú. Son 4. Tengo el privilegio y la dicha de tener a mis hijos. De 6 hijos, 5 se están preparando para servir a Dios. Hermanos, 5 de mis 6 hijos se están preparando para servir a Dios. Por eso yo le debo mucho a esta nación, hermano. Se están preparando aquí en México, en San Luis Potosí. Hermanos, ellos por la gracia de Dios pudieron viajar. Llegaron muy contentos. Y ahora, ¿cuándo nos regresamos? Ora, hijo. ¿Tienes fe? Ora, hijo. Orando ahí, hermano. Orando. ¿Por qué? Porque no tienes pasaje de regreso. Orando, hermanos. Trabajando, haciendo unos chocolates. Salíamos a vender. Ellos tenían fe. Ellos estaban orando. Estaban pidiéndole a Dios para que Dios lo pudiese retornar aquí a seguir sus estudios. Hermano, qué importante es que estemos orando. Hermano, la oración del creyente es la fuerza que nos va a dar a seguir adelante. Yo les pido mucho a ustedes, hermanos, que oren por cada uno de los misioneros. Hermanos, sin la oración de ustedes no vamos a hacer nada. No podemos hacer nada. Hermano, necesitamos amar a la gente perdida. Mira lo que dice en el versículo 4 de Lucas 7. Y dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Hermano, ojo, estamos hablando de un centurión. Estamos hablando de un romano. Y como decía, el judío odiaba al romano, pero este romano amaba a la gente perdida. En nuestro país llegó el equipo Perú de la primera iglesia de Hammond, Indiana. Había un joven, flaquito nomás así como yo, no, una broma, flaquito él, hermano, pero tenía un amor por los jóvenes, se desvivía por los jóvenes, para arriba y para abajo con los jóvenes. Muy valiente este muchacho. La costa peruana, bueno, en este caso de Lima y Chorrillos, que es playa, hermano, hay demasiada humedad. Tenemos el 99% de humedad. Bueno, ustedes saben el contexto que viene de los Estados Unidos. Se toma el agua helada siempre. Verano, invierno, otoño, cualquier estación. Agua helada, hermano, gaseosa helada. Y ahí después le comenzó a afectar los pulmones, comenzó a sufrir del asma. Él dirigía la música y muchas veces predicaba, y cuando iba a predicar, hermano, vamos a ponernos de pie. Hermano, estaba mal ese joven, mal. Pero sin embargo, allí estaba, amando a la gente de Perú. Comenzó a sufrir del estómago, mal el joven. No podía ni pararse porque tenía problemas del duodeno. Y allí seguía como misionero en nuestra nación. Estaba mal. Pero Dios lo amó tanto que lo llevó a su presencia, hermanos. Tuvo un accidente, cayó del 2º piso y no despertó más. Hermano, este joven marcó la diferencia y en todos los muchachos. Hermano, toda esa generación de muchachos hoy en día quieren servir a Dios. Hermano, quieren servir a Dios porque vieron el amor de ese jovencito que fue a servir a Dios en mi país. Hermano, tenemos gente, jóvenes que quieren venir a prepararse aquí. Ahora para enero que empiece el nuevo ciclo allí en el Colegio Bíblico de San Luis Potosí, va a venir otro joven pastor a prepararse. Oren por él, se llama Fernando. Y hermano, y es así, toda esa generación de mis hijos, todos quieren servir al Señor.
¿Por qué? Porque vieron el testimonio de este joven extranjero de amar a la gente perdida de mi país. Hermano, cuando nosotros dejamos un testimonio digno de admirar, vamos a ser imitados. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. ¿Estamos viviendo como la Biblia nos enseña? ¿O cómo estás viviendo? Hermano, Dios no puede ser burlado, y es así que nosotros tenemos que dejar el nombre del Señor en alto, mostrando el testimonio para servir a Dios. Este hombre amaba a la gente perdida. ¿Qué vamos a necesitar para alcanzar el mundo? Amar a la gente perdida. Necesitamos también invertir en la obra misionera. Hermanos, necesitamos invertir en la obra misionera. Mira allí el versículo 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hermanos, tenemos que ofrendar. Es bíblico. Doy gracias a Dios por el incentivo que tienen aquí de su pastor, ¿no? De la promesa misionera, hermanos. Hermano, qué importante es que nosotros nos dediquemos a apoyar la obra misionera. Hermano, si nosotros no apoyamos la obra misionera, el evangelio muere. Muere, hermano, así como lo escuchas. Porque los misioneros no van a salir a poder trabajar para ganar almas, para edificar iglesias, para edificar otras misiones. Y es necesario invertir. Vemos aquí en este hombre romano que edificó una sinagoga. Hermano, este hombre con su propio dinero invirtió en una sinagoga. Es necesario que invirtamos. Invertir significa como depositar en un banco, como hablaba el pastor en la mañana. Qué necesario, hermanos, es que invirtamos en la obra misionera. Escuché del pastor Sergio Alí que decía, ¿no? Si yo no voy, yo doy. Hermano, 3 cosas que tenemos que hacer por la obra misionera, ¿no? O vamos, o damos, o oramos. Son las 3 cosas, hermano. Una de las 3 cosas tienes que hacer tú. Si vamos, ofrendamos o oramos. Hermano, así es. Así va a trabajar Dios. Me dio mucho gusto que casi la mayoría de la iglesia estaban con sus medallas porque habían llegado a la meta, a lo que estaban dirigiéndose, hermanos. Y qué importante, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, qué importante, del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, cuán importante es que tú te preguntes, ¿estoy acabando mi carrera con gozo? Con gozo, hermano. No, sí, ya estoy acabando. En la iglesia me sacaron todo, ya ni tengo dónde caerme muerto. No, hermano, acaba con gozo. Acabar con gozo es lo que la Biblia nos enseña para dar testimonio de la gracia de Dios. Hermano, no merecía nada, ni tú mereces nada, pero la gracia de Dios fue de dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y creyendo y aceptándolo en nuestro corazón podamos hacer algo más. No merezco nada, hermanos. Todo lo que me da Dios, lo mucho que puedo hacer es servirle, hermanos. Hermanos, mi vida es una vida llena de pasión para servir a Dios. Y todo eso le he mostrado a mi familia. Mis hijos están aquí preparándose para servir a Dios, confiando y creyendo en Dios, creyendo en la gracia de nuestro Señor. No merecemos nada, hermanos, pero lo único que nos queda hacer a Él es servirle. Servirle, hermano, sirve a tu Señor.
Sirve a tu iglesia, gana almas, haz algo por las misiones. Que vamos a necesitar, hermanos, para alcanzar el mundo es invertir en la obra misionera, hermanos. Ellos son embajadores, ellos son nuestros soldados, ellos están yendo a Ghana. Ghana creo que fue la carta que leyó el hermano Oscar. A Ghana están yendo. Un país que ni conocen el idioma, una cultura muy diferente, la alimentación. Hermanos, yo admiro mucho a los misioneros. Admiro a los misioneros porque ellos, hermanos, están dando todo para servir a Dios. El hermano Vega que va a viajar a Turquía, mi hermano que va a estar yendo a otro país, otras costumbres, otro clima, otras comodidades. Hermanos, están dejando todo para servir a Dios. Pero ¿qué puedes hacer tú? Invertir en la obra misionera, hermano. Es una inversión, hermano, que vas a hacer para Dios. Que vamos a necesitar para alcanzar al mundo. Necesitamos entender el señorío de Cristo, hermanos. Necesitamos entender el señorío de Cristo y necesitamos tener fe. Fe, hermanos. Miren en el versículo 6 en adelante. Dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hermano, vemos otra etapa de la situación. Primero vemos que el Señor Jesús envía unos ancianos de los judíos. Ahora cambió de parecer. Este centurión se sentía sucio, hermano. Este centurión decía, no merezco nada del Salvador. Yo no merezco nada de ti. No vengas a verme. No eres digno de venir a mi casa. Y le dice para que ya no vaya, que no entre bajo su techo. El versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Aquí vemos que fe, hermanos, fe de este hombre, ¿no? La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, ¿tú quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Hermano, mis hijos están aquí por fe. Quizás algunos de ustedes que los conoce saben la historia, cómo ellos han llegado aquí. Llegaron con una carta imposible de poder estudiar aquí. El hermano Salazar, ¿no? El hermano Salazar me dijo, no, pastor, ¿sabe qué? Es imposible que entren con esta carta. Es imposible. Solamente Dios puede hacer que la gente de gobernación, ¿no? Gobernación, pastor, de gobernación los acepte. Orando, hermanos, orando. Y los aceptaron. Los jóvenes tenían fe en retornar. Hermanos, comenzaron a vender unos chocolatitos llamados chocotejas en mi país. Ellos que entendían, oh Señor, yo me voy a esforzar. Ahí Gianfranco en la comida, hermano. Gianfranco ahí comprando el maní, las pasas, Renzo con el chocolate, Damaris y Daniela con Carol, ahí poniéndolos en los moldes, después envolviéndolos, ahí orando y salían, hermanos, para poder conseguir su boleto de retorno. Yo te hago una pregunta, una realidad. ¿Tú crees que si se venden 100,000 de esos, les iba a alcanzar el boleto aéreo? Hermano, Él ve todo. Él ve lo que estás haciendo. Él ve tu esfuerzo. Él ve que tú quieres hacer algo, pero necesitas solo el poder de Él. Hermano, hay muchas cosas que no están a mi alcance, solamente al alcance de Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creerle, confiar, tener fe, hermanos. Y ¿qué es necesario para alcanzar al mundo? Es tener fe. Yo sé que mi hermano Barak tiene fe que va a alcanzar al pueblo de El Salvador. Yo sé que mi hermano Vega tiene fe que va a alcanzar al mundo turco.
Hermano, tengo un amigo del colegio, compartía con el pastor, tengo un amigo del colegio que habíamos estudiado juntos. Él estudió ingeniería aeronáutica, era ateo, hermanos, así como lo escucha, ateo. No, yo vivo aquí por mí, yo no vivo por Dios, Dios no existe. Su familia era creyente, estaban viviendo en Londres, él estudió en Argentina, viajó a Londres y le hablaban del evangelio, pero él rechazaba, orando por él. Su mamá tenía fe que este joven iba a cambiar. Este joven fue movido, hermanos. Dios tocó su corazón y aceptó a Cristo como Salvador. Y su mamá tenía fe en él. Y hermano, y se fue a trabajar como ingeniero aeronáutico a Arabia Saudita, ¿no? Por ahí vi su bandera de Arabia Saudita. A Arabia Saudita, estaba como a unos 200 kilómetros de la Meca. Hermano, el lugar más sagrado para el mundo árabe. Y comenzó en el trabajo, conoció a un grupo de filipinos y comenzaban a reunirse. Y él dijo, wow, hay filipinos por aquí, filipinos. Y comenzaron a ir a una casa. Y hermano, ¿y sabes cómo ellos alababan a Dios allí en Arabia Saudita? Te voy a cantar, anhelo trabajar por el Señor. Hermanos, no pueden cantar, porque los escuchan los vecinos y los denuncian a la policía religiosa y los llevan presos, los azotan, los golpean, y si encuentran a un árabe, lo decapitan, hermano. Lo decapitan. Hermano, ellos tienen que alabar a Dios en su corazón. Ahora mira el privilegio que tienes tú, hermano. Mira el privilegio que tengo yo de quedarme afónico y cantarle a mi Señor con el gozo de la salvación que me ha dado. Hermano, es un privilegio servir a Dios en estos países. Hermano, no desprecies este tiempo que Dios está dando a tu país. Este tiempo que ustedes han adquirido esta nueva propiedad. Hermano, esto tiene que rebasar de gente y salgan a ganar almas y sigan haciendo algo más en la obra misionera, hermanos. Así es como nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener fe en Dios, fe en sus promesas, fe en ganar almas, fe en orar, fe para ofrendar, fe en la promesa misionera, fe para alcanzar y comenzar más iglesias, hermanos. Cuán importante es que nosotros alcancemos al mundo, hermano, con el evangelio. Pero es necesario que cada uno de nosotros hagamos algo para Dios. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro, hermano, en esta noche. Y solamente quiero decirte unas palabras, hermano. Pero vamos a orar. Señor Santo, Padre Celestial, gracias en esta noche, Señor, porque hemos podido ver una historia de un hombre, Señor, extranjero, que tenía amor por su siervo, Señor. Amor por su esclavo. Aquel hombre que no tenía esperanza de nadie, era amado por su jefe, era amado por su dueño. Hermano, entiende claramente que nosotros necesitamos hacer algo más por la obra misionera. ¿Sí? En esa actitud de oración voy a invitar al pastor para que dé la invitación. ¿Nadie está viendo, hermano? Así con ojos cerrados, rostro inclinado, ¿quién diría, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Alguien así diría eso, levante su mano. Dios le ha hablado. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente, doble su rodilla. Ahí en su lugar puede doblar su rodilla. Hable con el Señor. Dígale, Señor, ayúdame a tener esa compasión. Necesitamos compasión. Si estamos viendo a 7.500 millones de personas y no hay compasión, algo está mal. Hay que pedirle al Señor que Él nos dé compasión. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Él que me salve.
aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien, no queremos que nadie salga sin Cristo. No queremos que nadie salga rumbo al infierno. Pero habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Pero en esta noche Dios ha hablado a mi corazón y yo le quiero pedir a Él salvación. Yo le quiero pedir a Él vida eterna. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Alguien así. El piano va a continuar tocando. Usted ore al Señor. Ore al Señor. Ore por los misioneros. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a tener una lista de todos los misioneros que estamos apoyando, los que pasan, aquellas tarjetas que he llevado a mi casa, organizarlas bien para poder orar por ellos. Ore por los hermanos que han estado en esta semana con nosotros. Que Dios los use. Que no tengan que visitar 800 iglesias, ni siquiera 500. El hermano Juan José Martínez, misionero a la China, ustedes lo conocen, visitó 600 iglesias para poderse ir. Y eso hace años, cuando muchas iglesias apenas estaban empezando a tomar misioneros. Que Dios nos use para enviar obreros, porque la mies es mucha. Este mundo, 5 años más y este mundo va a tener 8,000 millones de personas. 8,000 millones de personas. ¿Y qué estamos haciendo? Hay que ir y hay que alcanzarlos. Ora al Señor que Dios nos dé compasión por las almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra tuya predicada en esta noche y las predicaciones que hemos escuchado. Gracias, Señor, por la iglesia que tú nos das. Gracias por cada hermano, hermana que fielmente vienen, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener más compasión. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos más en la obra misionera, que cada uno de nosotros podamos participar en la carrera. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.